Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, porque nos sentimos necesitados de la misericordia de Dios, reconozcamos ante Él nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oramos, queridos hermanos, en esta Eucaristía y pedimos por el eterno descanso de Alfredo Herrera Mojica en su primer año de fallecido, y nos unimos a la oración de su esposa, hijos y demás familiares. Y todas las intenciones que hay allí en nuestros hogares, pongámoslas ante la presencia del Señor. Oremos. Oh Dios, que coronaste con la palma del martirio a San Fidel de Sigmarinda, cuando, inflamado en tu amor, trabajaba por la propagación de la fe, concédenos por su intercesión que, arraigados en la caridad, experimentemos el poder de la resurrección de Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito ahora a que estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo a sus colegas: Israelitas, tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres,
pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres. Pero a él lo mataron, y a todos los que lo seguían los dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión, y también él pereció. Y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente, os aconsejo que no os metáis con estos hombres, sino que los dejéis en paz, porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada, pero si viene de Dios, no lo podréis disolver, y os exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres, y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5.000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y se los repartió, y les repartió pan y pescado cuanto quisieran. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían:
Este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos. Dos enseñanzas quiero resaltar hoy de esta palabra de Dios que hemos escuchado y que nos caen muy bien en este tiempo pascual que estamos viviendo, pero también que nos animan en la esperanza en estos momentos de situación, de pandemia, que nos ayudan a ver cómo el Señor no es ajeno a nuestra realidad y por eso nos habla desde su palabra y por eso nos anima desde su palabra. En esa continuidad que hemos venido llevando estos días de la Pascua, de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy nos encontramos con un texto del capítulo 5, donde aparece un personaje importante, Gamaliel. Este hombre que invita a los fariseos, a los saduceos, a los jefes del pueblo a que reflexionen sobre una realidad. En cierta manera les dice, si este proyecto que están llevando a cabo los discípulos es de Dios, no podemos hacer nada. Pero si es un proyecto de los hombres, con el tiempo se va a disolver. Por eso les invita a esa reflexión y les habla de esos otros dos personajes que aparecieron, que tuvieron también algunos seguidores, pero que apenas murieron, se acabó esa doctrina, se acabó lo que ellos proclamaban. Mire qué importante, porque esto nos ayuda a entender también que cuando nosotros emprendemos una tarea, que cuando nosotros tenemos un proyecto en nuestra vida y ese proyecto lo buscamos realizar desde la propuesta de Dios, es un proyecto que prospera, es un proyecto que sale adelante, es un proyecto en el que los frutos pueden ser que no se vean desde lo que el mundo nos propone, pero si el proyecto que nosotros llevamos es un proyecto que va de la mano de Dios, da abundante y mucho fruto. Y entonces así nos damos cuenta que eso es lo que estamos llamados a descubrir en nuestras comunidades, a descubrir en nuestros sectores, en ese trabajo que nosotros realizamos, a no desmotivarnos y a entender que la vida en Dios es mucho más llevadera. Por eso en los discípulos había esa certeza, por eso en los discípulos estaba esa fe. Y ellos siguen trabajando, no les importa todas esas dificultades que, como hemos venido leyendo, han tenido que enfrentar. La cárcel, los golpes, el que los echen, no los dejen predicar en las sinagogas, el que en cierta forma busquen que ellos no sigan hablando del Jesús resucitado. Pero es el plan de Dios, es la propuesta de Dios la que los mueve. Hoy muy seguramente, y fíjense que incluso en estos tiempos de pandemia han salido comentarios que las iglesias cerraron sus puertas y quieren en cierta manera como querer opacar un poco la fe de la gente. Por allá en otro meme respondieron, no, antes por el contrario, si se cerraron los templos, se abrieron nuestras casas. Esa es la primera iglesia doméstica que nosotros tenemos. Y por eso tenemos que permitirle a Dios que siga abriendo esos nuestros templos, nuestros hogares, nuestros corazones, para que desde allí también, en familia, yo considero que eso, en cierta forma, si lo vemos de este modo, es también como el llamado que nos está haciendo el Señor, que a veces queremos creer que la mejor manera de evangelizar es afuera, y hoy el Señor en el fondo nos está diciendo, hay que evangelizar desde dentro, hay que evangelizar desde nuestros hogares. No podemos permitir
como ha sucedido de pronto durante mucho tiempo, que la palabra de Dios se hable afuera de nuestras casas, pero no en el interior de nuestras casas. Que muchos de nuestros papás hablen de la palabra de Dios, pero a los de fuera, no a los de dentro. Hoy nos está tocando hacer eso. Por eso qué importante que esa palabra de Dios que usted escucha en la transmisión de la Eucaristía sea una palabra también que se anuncie, que se viva, que se reflexione ahí en nuestros hogares. Yo diría, mire, todo esto que nosotros estamos viviendo, si lo vivimos desde la fe y si hacemos una lectura de todos estos acontecimientos, somos capaces de descubrir que Dios en el fondo también nos está hablando y que Él espera de nosotros una nueva manera de evangelización, pero no una evangelización muchas veces como considero yo la hemos querido entender, que es una evangelización para los de fuera, y por eso nos da miedo a veces hablar de la palabra de Dios en nuestros hogares. No, hoy el Señor nos está diciendo, mire, si tú has pensado que los templos se cerraron, abre el templo de tu hogar, abre el templo de tu corazón, y allí deja también que así como a los discípulos, esa palabra sea anunciada. Mire lo que hoy nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre, Gamaliel, qué buena intervención hizo frente a las autoridades. No los juzguemos, no los condenemos, que si esto es capricho de los hombres, con el tiempo se acabará. Y mire dónde va ese fruto, a dónde ha llegado esa predicación, a dónde nos ha llevado el testimonio de estos hombres, de los discípulos de Jesús. Han sido capaces de llegar hasta nuestros hogares, pero esa tarea nos corresponde hoy a nosotros. Por eso tú, querido papá, que estás allí en tu hogar, tú, querida mamá, que estás allí en tu hogar, a ti te corresponde esa tarea, con esos pequeños, con esos hijos, con esos grandes, porque nosotros no dejamos de ser hijos y por tanto no se pierde ni la autoridad del papá, ni se pierde el respeto de los hijos. Ahí se sigue siendo parte de esa familia. Pero también de esa misma manera la coherencia de vida tiene que seguir acompañando en el hogar. Por eso qué importante cuando nos sentimos ahora desde nuestros hogares responsables de la evangelización. Porque ya la situación nos ha llevado a que no podamos reunirnos como comunidad en nuestros templos, pero sí nos ha llevado a que en familia, desde ese templo doméstico, nosotros allí hagamos nuestra propia evangelización. Y la evangelización se hace en cosas muy sencillas y en gestos concretos, en viviendo una relación fraterna, en buscando ser serviciales, en el respeto de los esposos hacia los hijos. Porque es que, en cierta forma, si nosotros aprendemos a llevar una vida en esa bonita relación, eso se comunica. En estos días escuchaba un video de una persona y en ese video hacía caer en cuenta cómo el respeto que se da entre los papás es un respeto que se comunica a los hijos. Y él decía, esta persona decía en ese video, si el papá maltrata, si el esposo maltrata a la esposa y los hijos se dan cuenta de ese maltrato, no es que el hijo sienta odio en su corazón, no, y no es que desprecie a ese papá. Lo que pasa es que el dolor de ver a esa mujer sufriendo y que es su mamá lo lleva a que empiece a hacer a un lado a ese papá. Y lo mismo y por eso, en cierta forma, eso se va a reflejar más adelante. Y entonces, por eso decía, mire, a veces nosotros decimos, ¿por qué tantos papás también en el fondo abandonados y despreciados? Porque fue lo que ellos, en cierta manera, cultivaron en el corazón de sus hijos. Por eso, la evangelización en nuestros hogares. Y mire que una de las formas en que nosotros podemos evangelizar es desde el amor, es el mandamiento que nos dejó Jesús. Los discípulos y las primeras comunidades cristianas crecieron precisamente por eso, porque estos hombres se dedicaron fue al servicio, al amor, a la caridad, a la entrega.
ellos no les importaba de pronto tanto el número, la cantidad de personas, no, era la calidad de vida, y una vida que fuera llevada desde el plan que Jesús les había enseñado, donde no se descartaba a nadie, donde todos en esas comunidades tenían que tener las mismas cosas. Por eso todo lo ponían en común, por eso todo lo compartían, por eso tenían un mismo sentir, una misma alma. Todo esto es lo que estamos llamados nosotros también a despertar ahora en nuestros hogares, en esa pequeña iglesia doméstica, que si se cerraron nuestros templos, se abrieron nuestros hogares. Y se abrieron nuestros hogares para que Dios nos visite, para que Dios entre, para que Dios esté en nuestras casas. Yo me atrevo a decir que ahorita con todo esto de la pandemia, la gente se ha acercado un poco más a Dios. La palabra de Dios está llegando más a nuestros hogares a través de estos medios. Estamos viviendo esa palabra de Dios, la estamos compartiendo. Pero qué bueno que, como digo yo, a esa palabra de Dios le pongamos carne. Y cuando digo esto, lo digo a través de nuestras acciones. Si Dios nos habla del amor, vivamos ese amor en nuestra familia. Si Dios nos habla de la solidaridad, seamos solidarios en nuestros hogares. Si Dios nos habla del perdón, perdonemos en nuestros hogares. Todo esto que estamos llamados a vivir. Y entonces así, fíjense que pondremos también nuestra cuota, pondremos también nuestro aporte, como hoy lo hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Jesús sabía muy bien qué iba a hacer. Dios sabe muy bien qué va a hacer. Pero mire cómo Dios no nos descarta a nosotros. Dios cuenta también con lo que nosotros podemos aportar. Por eso Jesús le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Felipe dice, pues no tenemos, y ni tanta plata o tanto dinero nos alcanzaría. Pero fíjense que ya Dios está suscitando en el corazón de esa persona la generosidad. Y por eso aparece una persona que dice, pues yo tengo aquí estos 5 panes, yo tengo aquí estos 2 peces. Y eso conlleva a que muchos sean capaces de sacar lo que tienen, de desprenderse de lo que tienen. Miren, en estos tiempos de pandemia, si nosotros aprendemos esta lección de la que nos habla hoy el evangelista San Juan, ¿cuánto bien no podemos hacer? ¿Cuántas situaciones no podemos resolver? ¿Cuánto no ganamos nosotros en esa ayuda que podemos dar al otro? Si yo soy capaz de decir, oiga, yo tengo este arroz, usted tiene estas papas, usted tiene esto, con eso hagamos, en cierta manera, me atrevería a decir, como un supermercado común, pero donde aportamos para también recibir. Y si eso lo hacemos en torno a los vecinos, sin que eso nos genere también el que ahora saquemos excusas para a todo momento estar en la calle, no. Hacerlo de una manera ordenada, de una manera inteligente, donde aportemos. Mire que estamos haciendo vida a esas palabras de Jesús. Estamos multiplicando nuestra generosidad. Es que yo considero que a veces en nuestras comunidades se pasa necesidad porque no somos capaces de multiplicar nuestra generosidad. Y si no multiplicamos nuestra generosidad, ahí es donde yo siempre digo, sacamos a relucir la desconfianza que tenemos en Dios. Cuando yo aprendo a ser generoso, cuando aprendo a compartir, mire cuánto bien lo hago, porque, vuelvo y le reitero, multiplico mi generosidad y mi confianza en Dios. Eso fue lo que hizo este hombre. Muy seguramente ya había escuchado a Jesús muchas veces, sabía de sus grandes prodigios, de sus milagros, ya había entendido muy seguramente hacia dónde iba el proyecto de Jesús. Por eso se desprende de lo que tiene. Pero mire que la iniciativa de uno conlleva a que otros le sigan. Yo también tengo, yo también aporto. Yo tengo esto, lo pongo aquí en común. El aprender a multiplicar nuestra generosidad. Hoy sería muy bueno que nosotros nos quedáramos reflexionando sobre esto. ¿Soy capaz de multiplicar mi generosidad? ¿Hasta dónde estoy siendo capaz de dar? Incluso aquello que yo sé me hace falta, pero que en confianza en Dios, Él me va a multiplicar. Por eso yo comparto
ese alimento. Por eso comparto esas cosas que las he recibido de Dios, porque Él es el que me ha dado la salud, la vida, el que me ha rodeado de tantas cosas como Dios sabe darnos. Pues pidámosle al Señor que esta palabra ilumine nuestra vida, que nos enseñe de verdad a multiplicar nuestra generosidad. Mire, si multiplicamos de verdad nuestra generosidad, saldremos adelante, venceremos obstáculos y dificultades en este tiempo de pandemia. Pero que no solamente sea en esto, que esto sea una experiencia, el multiplicar nuestra generosidad en estos tiempos de pandemia, que se convierta para nosotros en una experiencia de vida y que podamos seguirla aplicando de ahora en adelante. Que no nos quedemos de pronto en que vamos a ser generosos y vamos a multiplicar nuestra generosidad solamente en este tiempo de pandemia y después nos preocupemos solamente por almacenar, por recuperar, porque a veces nos dejamos también llevar por eso, ¿no? Ahora la tarea después de la pandemia, ¿cuál va a ser? Recuperar todo lo perdido. No caigamos en eso, no caigamos en eso, porque nos hacemos daño, porque nos encerramos, entonces caemos, dejamos ese multiplicar nuestra generosidad para caer en un egoísmo, para encerrarme en mis propias convicciones, en mis propios proyectos. Y no podemos dejar de lado esa generosidad, que es la que, si nos damos cuenta, nos ha llevado en cierta forma, a hacer un poco más liviana esta situación. Pero si nosotros pensamos solo en nuestro bien y en lo que quiero hacer apenas pase la pandemia, pues me voy a encerrar en mi egoísmo. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a multiplicar también nuestra generosidad. Pidámosle al Señor, digámosle hoy a Dios que puede contar con nosotros, con lo poco o mucho que tenemos, pero que queremos también ser solidarios, para que Él siga realizando en medio de nosotros todas esas obras maravillosas, que siga multiplicando nuestra bondad, que siga multiplicando nuestra alegría, que siga multiplicando nuestros bienes, para que de esa manera nunca nos falte, pero sobre todo que multiplique el amor en nosotros, para que así se multiplique también nuestra generosidad y podamos sentir, como estas primeras comunidades, que tenemos una misma alma, que todo lo nuestro lo podemos poner en común y así podamos en cierta manera salir adelante también en esta situación. Que el amor maternal de María hoy nos ayude a nosotros y como ella seamos también disponibles al plan, al proyecto de Dios en nuestra vida y reflejado en nuestras comunidades, así sea. Así sea. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas acompañadas del pan del niño. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y de alabanza que te ofrecemos en la conmemoración del mártir San Fidel, para que nos obtenga el perdón
y nos haga vivir en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti intercede siempre. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de tu amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Alfredo Herrera Mojica, a quien llamaste de este mundo hace un año a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y con la confianza en Dios, oremos juntos y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos ahora de corazón un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Los muchos problemas del mundo de hoy no dejan que se oiga más cerca tu voz. Los muchos problemas del mundo de hoy no dejan que se oiga más cerca tu voz. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Los pobres denuncian su hambre y dolor, y en ello nos juzga la voz del Señor. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Los invito, queridos hermanos, para que hagamos oración, para que ante Jesús Eucaristía le pidamos en esta mañana de viernes que nos permita recibirle a Él de manera espiritual, ya que dadas las circunstancias no le podemos recibir sacramentalmente, que Él venga hasta nosotros de manera espiritual en esta mañana, nos reconforte, nos dé ese alimento, no ese pan perecedero, que nos dé ese alimento
que nos sirve para la vida eterna, como el mismo lo dijo. Por eso, con fe, pidámosle al Señor que venga a nuestros hogares, que venga espiritualmente a cada uno de nosotros. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos hoy nuestro día al amparo maternal de nuestra Madre la Virgen María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. El alma de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, especialmente la de Alfredo Herrera Mojica, descanse en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres porque hemos participado de esta Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar, cerca de ti, como un pequeño te daré todo mi ser. Hacer